Muy buenos días, tardes, noches a toda nuestra querida audiencia de Despabilate 360. Una vez más, acá estamos en nuestro querido programa de Poderes Intocables. Estamos con varios invitados especiales, ¿verdad? Unas personas que posiblemente las hayan visto en las distintas redes sociales. En primera instancia, estoy acompañado de mi compañero Mariano Retana. Mariano, un gusto tenerlo por Muchísimas acá. gracias por la invitación, Gabriel. No, hombre, el gusto es nuestro, ¿verdad que sí? Y a ver, yo creo que hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar de cosas muy interesantes, Es temas de correcto. importancia y relevancia nacional, pero ante todo con un invitado muy interesante, ¿verdad? Un invitado de lujo. De lujo, o sea, realmente de lujo, de grado Pilar Cisneros, don Rodrigo Chávez, Correcto. algo así lo pongo. Don Ogi Costa, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en nuestro programa Poderes Intocables de Despabilate 360. Un gusto y más que bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que hay algo que tiene mucho valor y es poder conversar con los costarricenses, particularmente con las diferentes audiencias. Y ustedes que están en el sector de jóvenes, de personas que siguen las redes sociales, me parece que es importante poder conversar con ellos. Claro que sí. Para el día de hoy, ¿verdad? Tenemos una hora en la cual vamos a abordar ciertos temas de relevancia nacional, como lo dije bien al inicio, el cual va a ser la seguridad nacional, que es un tema que yo creo que ha sido uno de los más importantes, ¿verdad? Que son como de las mayores preocupaciones que la mayoría de los costarricenses tienen, un poco el ROP, la Caja Costarricense del Seguro Social y el FES. Entonces, podemos empezar sobre qué proyectos de ley o reformas legales o constitucionales van a llevar a cabo desde una posible bancada oficialista, ¿verdad? En la próxima Asamblea Legislativa, ¿no, Gui? A ver, yo creo que el tema de seguridad tiene varias connotaciones. Lo primero es que a lo largo de toda Latinoamérica nos hemos dado cuenta de que la delincuencia ya es un tema transnacional. Y para atacarla tenemos que tener otras herramientas que son las que no tenemos hoy. Voy a decirte que desde 1994, que estaba yo en la Asamblea Legislativa, hablábamos de los delincuentes profesionales, de los habituales y de la gente que tenía varias condenas. ¿Cómo nosotros podemos evitar que esta gente siga en la calle? Y ahí me parece que hay un punto importante. Necesitamos reformar el Código de Procedimientos Penales para poder asegurar que aquellos delincuentes que son profesionales los metamos a la cárcel. Tenemos que hablar del tema de las bandas, el crimen organizado, y desde ese punto de vista me parece que hay mucha relevancia que hacer. También tenemos que hacer algo que es bien importante. Uno de los problemas que vemos nosotros es la dificultad del organismo de investigación judicial y de la fiscalía de estar siempre dentro del Poder Judicial. Y ahí queremos valorar seriamente la posibilidad de sacar a estos dos organismos del Poder Judicial y darles independencia como un mecanismo para poder llegar y que cada uno de ellos vaya desarrollándose de acuerdo a la realidad del país y no dependan de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que no necesariamente le da prioridad a estos temas. Voy a decirte que cuando yo era ministro de Hacienda, normalmente discutíamos el presupuesto del Poder Judicial, pero nunca discutimos el presupuesto del OIJ. Esa era una responsabilidad de la Corte Plena. Y ahí uno se daba cuenta de que esa no era una prioridad para ellos. Entonces yo creo que hay que abstraer estos dos organismos de la Corte y darles una independencia que requieren. El tercer elemento que me parece importante es decir dos cosas. Quienes hablan de aumentar el número de efectivos lo dicen bien, pero mienten. Cuando hay un candidato que llegue y dice que va a contratar 6,000 policías y usted se da cuenta de que la Academia de Policía solo puede graduar 600 personas por año, se da cuenta que usted está mintiendo. O sea, hoy los policías son profesionales y queremos que sean profesionales. Así que lo importante hoy es cómo le damos, el segundo tema, es cómo los tecnificamos, cómo le damos mejor armamento, cómo le damos más inteligencia, cómo usamos la tecnología para poder asegurar que esta gente tenga un mejor desempeño. Y ahí yo creo que ya te estoy diciendo como 3 ámbitos de trabajo. Claro. Reformas al Código de Procedimientos
penales para poder asegurar que haya menos beligerancia de los jueces. Hoy los jueces tienen miedo de los delincuentes, porque ellos pueden tomar una decisión y entonces las amenazas están en relación con cómo va a resolver. Si el código dice una persona que ha pasado 5 veces por los juzgados no se le da digamos, medidas alternativas, en lugar de llevarlo a la cárcel, el juez no va a tener otra opción que meterlo. Y ahí yo creo que este gobierno hizo algo que es bien importante y es hacer nuevas cárceles. Porque también hay 2 elementos de esto. Hoy tenemos un hacinamiento y muchos de los jueces no están enviando a los delincuentes a la cárcel porque no hay espacios. Y el segundo tema es que al final del día, si no tenemos espacio, ¿cómo le vamos a decir a la gente que la vamos a meter a la cárcel? No hay dónde meterlos. Y las cárceles se han convertido en un caldo de cultivo de mayor profesionalidad de estos delincuentes, de mayores opciones de aprendizaje. Y también decir algo que es bien importante, mezclamos delincuentes. Un delincuente por primera vez debería tener un tratamiento muy diferente a lo que es un profesional. No deberíamos estar mezclando a alguien que hizo un robo simple con alguien que es un sicario. Y ahí yo creo que hay que empezar a trabajar un poco desde las medidas represivas y también de la capacidad de reinserción de estas personas en la sociedad. Entre el 2013 y el 2019 se llevó a cabo varios estudios, ¿verdad?, que revelaron que el 57% de las personas a las cuales se le dieron medidas alternativas a la cárcel no cumplieron del todo o de nada las medidas alternativas que se le imputaron. Entonces, claro, pero precisamente es por eso, porque no le estás metiendo a la cárcel porque no tienes espacio. Claro. Hay gente que debería estar en la cárcel. Personas que llegan, cometen un asalto violento, lo siguiente es un asesinato. Entonces deberías estar sacando a esas personas de la sociedad y ubicándolas en lugares en donde no hagan daño. Porque al final del día, si las volvés a poner otra vez en los lugares en donde ya delinquieron, es muy probable que lo vuelva a hacer. Y ahí yo creo que hay elementos bien importantes que tenemos que empezar a discutir. Otra vez, ¿qué hacemos con la delincuencia profesional? ¿Qué hacemos con el crimen organizado? ¿Qué hacemos con estas pandillas? ¿Qué hacemos con estos traficantes? Yo creo que desde el punto de vista del país vamos a tener que ir avanzando en regulaciones mucho más fuertes para este tipo de delitos. Y también, don Ogui, yo creo que el tema del lavado de dinero es todo un tema que doña Laura Fernández, si no mal me recuerdo, en su plan de gobierno tiene ciertas estrategias para erradicar de una vez por todas por esto, porque yo creo que para nadie es un secreto que el lavado de dinero es una forma en la cual los narcotraficantes o los criminales en general pueden capitalizar pues mucho dinero, ¿verdad? Y pueden alimentar su organización criminal por medio de eso. ¿Qué acciones puntuales podría llegar a presentar el gobierno, el próximo gobierno, ¿verdad? Mire, yo creo que nosotros tenemos que atacar definitivamente los capitales emergentes. Y capitales emergentes es aquella persona que tiene recursos que de pronto usted no sabe de dónde vienen. Y yo creo que ahí hay que hacer una regulación o una normativa, leyes con pinzas. ¿Y por qué digo con pinzas? Estamos claros en que la gente tiene derecho a la propiedad privada. Estamos claros de que en este país una persona que trabaja tiene derecho a tener sus recursos. Pero también tenemos claro de que esos capitales emergentes se están mezclando con los capitales legítimos. Y ahí es donde se está dando ese proceso que decías, en donde prácticamente los delincuentes están encontrando la oportunidad de blanquear su dinero, de lavar su dinero y hacer que parezca legítimo. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque eso le da sentido a la delincuencia. Correcto. Si nosotros logramos atacar estos capitales emergentes, ya no va a tener sentido la delincuencia porque no van a poder volverlos a integrar en el sistema financiero o eventualmente tener algún mecanismo para lavarlos. Y yo creo que ahí vamos a empezar a desincentivar la delincuencia como algo que rente. Y ese yo creo que es un elemento fundamental. Y don Nogui, a mí me surge una duda en ese sentido en el que usted es claramente su área de expertise, la parte económica. Todos estos implementos que usted dice en el área de seguridad, por ejemplo, más equipo para los policías,
mejor uso de herramientas tecnológicas. ¿Cómo se logra implementar todo esto sin afectar también las finanzas públicas? ¿Ve usted que el financiamiento que ya tiene el sector de seguridad es suficiente como está ahorita? ¿Aumentaría el gasto? Voy a decirle que hay dos cosas que la gente no sabe. La primera es que nosotros le hemos dado muchos recursos al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Justicia y Paz. Por un lado la seguridad, por el otro lado la penitenciaría, las cárceles. ¿Cuáles han sido los principales problemas para invertir de estos ministerios? La falta de mecanismos adecuados. Los procesos de licitación son extremadamente largos. El ministro de Seguridad tiene 2 años de estar tratando de comprar patrullas. Pero como el presupuesto tiene un periodo anual, si usted hace una licitación y esa licitación no se logra adjudicar en el periodo de este año, el presupuesto desaparece y hay que volver a iniciar de cero. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer una mezcla de mejorar la gestión de parte del Ministerio de Seguridad, pero también establecer mecanismos mucho más ágiles a través de lo que hoy vemos como la Contraloría General de la República y de estas otras entidades que de una u otra manera hacen que el proceso sea demasiado lento. Yo no me puedo imaginar pensando en si la Contraloría General de la República tiene que decidir si nosotros vamos a comprar una Beretta o una Glock. ¿Ah? Sí. O si vamos a comprar AR-15 o vamos a comprar AK-47. ¿Me explico? Claro. Toda esa decisión no pueden estar ellos definiendo. Sí, no. Sí, no les corresponde. Ahí me parece que también hay otro tema que es bien importante. En el caso de esta tecnología, lo vemos, por ejemplo, en las cárceles. Hoy usted tiene que hacer todo manual. Tiene que hacer las revisiones, no hay cámaras en las penitenciarías y entonces usted tiene muchos riesgos relacionados con tener personal. Usted tiene un montón de funcionarios que hoy están acusados por tratar de meter drogas en las cárceles. Claro. Entonces, yo creo que hay que buscar mecanismos mucho más de tecnología para poder evitar este tipo de cosas. Sí. Y yo creo que la tecnología tiene varias ventajas. Por ejemplo, usted no va a tener que tener policías en algunos lugares si tiene un dron que puede estar manejando usted para poder tener certeza de qué cosas están pasando, si tiene cámaras. Y lo otro que creo que es bien importante es cómo focalizamos. El presupuesto del 2026 lleva un programa del Ministerio de Seguridad Pública de ubicar los barrios más conflictivos y hacer operativos. Y esos operativos van a estar continuados para tratar de bajar el número de homicidios. Y esto como una forma de asegurar el financiamiento de esas estrategias. Por eso te digo, no necesariamente tiene un gasto adicional, sino que es un mejor uso de los recursos. Te decía, en el 2024, el Ministerio de Seguridad Pública no pudo ejecutar 30.000 millones de colones. Y a pesar de eso, en el 2025 se le dieron 30.000 millones de colones más. Sí, sí, precisamente, o sea, el hueco que hubo, ¿verdad? Ese fue lo que le pudieron adjudicar, que casualmente fue lo que no gastaron, ¿verdad? Entonces es como un poco irónico, si se puede ver de esa manera. A ver, tiene una connotación. Entiendan algo. Nuestro presupuesto está desfinanciado. De cada 100 colones que está en el presupuesto, solo vamos a recaudar 62 a través de impuestos. 38 hay que irlos a pedir prestado. Si usted no genera un gasto, lo que hace es endeudarse menos. Pero desde el punto de vista práctico, lo importante es hacer uso del presupuesto. Y ahí yo creo que el país ha sido bastante frugal en el crecimiento del gasto. Y lo que yo sí espero es que conforme vayamos reduciendo la deuda, vamos reduciendo el peso de los intereses en el presupuesto de la República y vamos a empezar a gastar mejor esos recursos. Claro. De hecho, Don Ogui, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que aclarar en definitiva y yo en lo personal agradecería montones que usted, si le podría ver a la cámara y podría ver y decirles qué es eso de cambiar deuda cara por deuda barata, que es uno, en definitiva, de los mayores logros que ha tenido esta administración, pero no todos los costarricenses sabemos a qué es lo que hace mención. Entonces, tal vez si lo podría explicar de la forma más sencilla, porque es algo muy importante, Claro. que no todos los gobiernos han podido realizar.
Y para mí eso en lo personal es un logro enorme de esta administración, pero creo que se tiene que comunicar de la mejor forma posible. Y solo para agregar ahí también el tema tal vez de los eurobonos, que uno escucha tanto de Claro, los eurobonos, también. que es Ok. justamente ese tema, Sí. pero no. A ver, yo creo que en la deuda hay 3 temas importantes. El saldo. Y el saldo de la deuda es cuánto del PIB tendríamos que dedicar para pagar la deuda. Tendríamos que dedicar el 60% del PIB. ¿Ah? Eso es lo que debemos. De toda la producción del país, de toda la globalidad, el 60% lo debemos. El segundo tema es que mientras tengamos un déficit financiero, vamos a tener endeudamiento. Nosotros tenemos un déficit financiero de más o menos el 3.7%, pero de intereses pagamos el 4.6% del PIB. Cuando hablamos de cambiar deuda barata por deuda cara por deuda barata, no estamos hablando directamente de la deuda. Estamos diciendo que como una familia que tenga un crédito de una tarjeta de crédito, valga la redundancia, que está al 35, al 37%, Sí. ¿ah? Y ya no puede pagar la cuota. Entonces se va a un banco y le pide un préstamo que le sale más barato y entonces empieza a sustituye una deuda cara por una deuda barata. ¿Sigue endeudado? Por supuesto que sigue endeudado porque no puede salir de la deuda. No se puede pagar toda de un solo tiro. Entonces, lo que hemos venido haciendo nosotros, nuestro saldo de deuda tiene una tasa de interés de más o menos el 8.5%. Y nosotros hoy tenemos deuda a la cual estamos colocando más o menos al 6.15. Entonces, conforme le vayamos dando vuelta, eso va a hacer que disminuya el pago de intereses. Así como la familia bajó la cuota que tenía que pagar con la tarjeta de crédito al pasarse al préstamo bancario, así el gobierno también empieza a liberar recursos. Cuando hablamos de los eurobonos, hablamos de 3 elementos. Número 1, el mercado local es pequeño y eso quiere decir que hay un límite para poder endeudarse. Cuando usted va al mercado internacional hay mucho más gente. Cuando nosotros salimos a colocar los 1.500 millones iniciales, nos llegaron ofertas por 5.5 millones de dólares, 5.500 millones de dólares. Entonces usted puede darse cuenta de que hay apetito por eso. Y la tasa de interés de nosotros fue mucho mejor que el mercado local. A pesar de eso, la tasa de interés en enero del 2023 era 9.84. En diciembre del 2024 era 6.15. O sea, 300 puntos base. Pero no es toda la deuda, es solo la que va venciendo. Y nosotros nuestra deuda tiene una duración de más o menos 7 años. Si nosotros logramos mantener estas tasas durante 7 años, el país va a haber mejorado su gasto de intereses. Pero ocupamos ese tiempo y ocupamos mecanismos. ¿Qué es lo que ocurre? Otra vez, el segundo punto que te decía, nuestro mercado es pequeño, pero a ese mercado vamos todos. Va el Ministerio de Hacienda, pero también van los pequeños empresarios que van a pedirle crédito a los bancos, o van los que tienen emisiones de títulos. Todos vamos a buscar plata de ese mercado. Si el Ministerio de Hacienda no tiene la posibilidad de salirse, ocurre lo que en economía se conoce como un crowding out, en donde la demanda del Ministerio de Hacienda va sustituyendo la demanda de otros. Y usted tiene un efecto complicado. Conforme vaya subiendo las tasas de interés, los proyectos de la gente van a ser siendo menos rentables. Entonces, por ejemplo, un pequeño empresario que puede salir bien si la tasa es del 5% y el Ministerio de Hacienda empieza a presionar y la tasa sube al 6%, ya su negocio no es rentable. Sí, no, para nada. Y entonces desaparece. Entonces ahí es donde tenemos que ver esto. Y el tercer elemento, que tal vez es importante decirlo, es que el mercado internacional tiene plazos más largos. Usted puede ir al mercado internacional a pedir a 30 años plazo, a 20 años plazo, a 15 años plazo. Aquí en este país, antes de este gobierno, solo se emitían títulos a 5 y 10. 0, 3, 5 y 10. Nosotros empezamos a emitir a 20 años plazo porque
es importante que el mercado empiece a generar opciones de inversión de largo plazo. Pero también hicimos un programa de creadores de mercado. Ustedes me van a preguntar qué es creadores de mercado. Creadores de mercado es ventas al por mayor. Entonces nosotros clasificamos 5 creadores de mercado que hoy nos compran y están obligados a revender. Y entonces eso genera un proceso en donde vamos definiendo una verdadera tasa de equilibrio. No como existe hoy, que hay una sola subasta, se define un precio. ¿Por qué es importante el precio de la liquidez? Porque así es como vamos a saber cuál es el costo de no tener dinero. Y ahí el Ministerio de Hacienda va a tener un mejor indicador de cuáles son las tasas que tienen que prevalecer en el mercado. Claro. Bueno, a ver, ahí es un temazo, ¿verdad? Muy interesante. Nos descarrilamos un poco, ¿verdad? Como quien dice el tema de seguridad, pero en efecto, sí, es culpa mía. Mala mía, dicen por ahí. No, pero en efecto, o sea, yo creo que son temas muy importantes que se tiene que poner sobre la mesa. Pero, a ver, muchos candidatos han salido a decir, volviendo al tema de seguridad, que ¿por qué no se reactiva el Consejo de Seguridad Nacional? ¿Qué opina usted sobre eso, Nogui? Número uno, si realmente no está activado, porque, o sea, también existe algo llamado calumnia, número uno. Y número dos, si no es así, en efecto, ¿por qué es que no se ha activado? Y aparte, la relevancia de activar el Consejo de Seguridad Nacional. Mire, el presidente regularmente se reúne con el ministro de Seguridad, con el ministro de Justicia, con el ministro de la Presidencia, para ir definiendo toda la estrategia. Aquí hay 2 temas importantes. Hay una separación de poderes. Y yo, desde el punto de vista práctico, no creo que tengamos que mezclar las gestiones. Entender algo. La seguridad es una prerrogativa del Ministerio de Seguridad Pública. La investigación y el atrapar a los delincuentes, sobre todo al crimen organizado, cuando no es flagrancia, es una responsabilidad del organismo de investigación judicial. Y la acusación que tiene que llevar la Fiscalía también es independiente. Esta investigación que hace el OIJ se le pasa al Ministerio Público y el Ministerio Público es el que acusa. Y ahí yo creo que nosotros deberíamos tener mucha más claridad en relación con eso. A mí me parece que también hay una obviedad. Cuando hay intervenciones del organismo de investigación judicial, trabajan en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública. No son independientes. Yo más que eso creo que nosotros lo que tenemos que tener claridad es qué es lo que estamos atacando. Y ahí me parece que hacer este consejo es burocratizar más el proceso de gestión de la seguridad. Ok, bueno, pues ese es un punto muy importante, ¿verdad? Para decirle a nuestra audiencia, porque aquí es muy fácil llegar y decir, mira, ¿por qué no se activa tal y tal cosa? ¿Por qué no se hace tal la otra, verdad? Cuando a lo mejor lo que se está haciendo ahorita mismo ya, o sea, está dando ciertos resultados. Y aquí voy a dar una opinión personal para concluir el tema de la seguridad. Resulta que acontece, costarricenses, que para el año 2022, corrígeme si estoy equivocado, hicieron más de 138,000 detenciones a lo largo y a lo ancho de ese año. Y de esas, si no mal recuerdo, apenas el 15% llegaron a juicio. Entonces, aquí es cuando uno se tiene que replantearse y preguntarse de quién es el problema realmente de la seguridad. Del Poder Ejecutivo, que está cumpliendo con su trabajo de parar los disturbios, apresar a las personas delincuentes, al ladrón, al criminal, o a la persona que esté cometiendo un delito en el acto, precisamente, y se lo entrega a la Fiscalía. A partir de ahí pasa a otro poder de la República completamente distinto al Poder Ejecutivo. Por ende, bueno, y a eso le sumo algo muy importante que estamos obviando, las leyes nefastas de la Asamblea Legislativa, porque hay varios diputados, para no mencionar, porque ya todos sabemos quiénes son, que no están aprobando las reformas legales y constitucionales para llevar a cabo una justicia pronta y cumplida. Hoy, en la manifestación de hoy, el presidente dijo algo muy, muy importante, que es el poder de judicial, una cuestión así fue lo que dijo, no sé si vos lo escuchaste, pero haciendo mención a que lo último que nos da este tercer poder de la República es una justicia pronta y cumplida. Estoy de acuerdo.
y le voy a decir algo que es interesante. Esos datos que decían son mucho más relevantes porque el 15% fue a juicio. ¿Cuántos resultaron condenados? Claro. Y ese es el verdadero elemento que tenemos que tener en consideración. Porque, a ver, cuando van a juicio, usted tiene, obviamente, la posibilidad de que te condenen. La posibilidad de que te absuelvan. O que la acusación esté tan mal hecha que no se pueda sustentar. Falta de pruebas. Exactamente. Falta de pruebas, mal hecha, Claro. gestiones pobres. Y yo creo que ahí hay otro tema que ver y es cuánta gente efectivamente delinque iba a la cárcel. Claro. Ok, perfecto. Y también me surge una duda, también saliéndose un poco del tema. Hay un tema, bueno, yo como universitario, el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social y las famosas personas manifestándose, páguele a la caja, la famosa frase, páguele a la caja. Páguele a la caja, un candidato. Correcto. ¿Qué tan viable es ese pago de la caja? O sea, ¿de qué dimensión estamos hablando? Tengo entendido que es un término que también me gustaría que tal vez pueda explicar sobre que la deuda de la caja no está conciliada dentro del gasto público. O sea, no coincide lo que ellos dicen con lo que dice el Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Cómo se hace para conciliar ese pago? Y si se concilia, aumentaría también el riesgo país, porque claramente va a aumentar también a nivel internacional afectaría también. Pero antes de que contestes, Don Ogui, o sea, es un tema muy importante que se tiene que conversar el tema de la deuda de la caja, porque si no mal recuerdo, solo para el año 2023 o 2024, Hacienda le giró, fueron como 23 mil millones de colones para pago de la caja. Entonces, es importante ponerlo sobre la mesa porque este gobierno sí la ha estado cumpliendo la caja, sí la ha estado pagando la deuda correspondiente a la caja, solamente que tristemente la prensa canalla o sea, lo que ha hecho es una desinformación completamente malintencionada. Entonces, si nos podrías ampliar, A ver, sería todo un voy a éxito. decirte que hay temas bien interesantes dentro de esto. Nosotros tenemos un modelo de país que busca la universalidad de la seguridad social y todos estamos de acuerdo con eso. Pero empezamos a hacer leyes que empiezan a sustentar un derecho sin una obligación. Entonces tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia que hizo que todos los niños de este país tengan seguro. Pero nadie dijo dónde se iba a pagar. Todas las personas que están en las cárceles de este país tienen seguro. Nadie dijo dónde se iba a pagar. Todas las personas en indigencia médica tienen derecho a la salud, pero nadie dijo dónde se iba a pagar. Y ahí yo creo que hay un problema de fondo. Sin chocolate no hay cacao. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos un problema. Y creo que lo dije al revés. Sin cacao no hay chocolate. Okay. Entonces yo creo que desde el punto de vista práctico nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, número uno, de que esa deuda es impagable porque viene durante muchísimos años arrastrándose. Son 7 billones de colones, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O por cuánto anda? Todo el mundo tiene datos diferentes. Sí. Si usted me pregunta a mí que hay en los estados financieros del Estado, hay como 250 mil millones de colones. Sí. Si usted le pregunta a los que dicen páguele a la caja, vamos que por casi 5 billones de colones. Sí, claro. Y ahí me parece que hay un tema fundamental. Esa deuda es impagable en los términos de que está definido. ¿Y por qué es impagable? Porque ahora Mariano decía una cosa importante. No tiene sentido pagarle a la caja si usted quiebra el país. Porque 5 billones de colones es el 8% del PIB. Eso es impagable. O sea, seamos serios. Esa discusión ya no puede basarse en despedazar el país por un tema de la caja. Porque al final del día, la caja vive del país. Y voy a decirles algo que es interesante. La Constitución Política establece que si la caja no tiene recursos, adivine quién tiene que pagar.
el Estado. Pero voy a decirles algo. El Estado es el FES, el Estado es la educación, el Estado es la seguridad, el Estado son las personas, los empleados públicos. Todo desaparecería. La pregunta es, como sociedad, no le pedimos al Estado que nos dé educación, que nos dé salud, que nos dé infraestructura, que nos dé seguridad. Entonces, seamos serios y discutamos desde la realidad del país cómo vamos a hacer con la caja. Por eso, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en varios temas. El primero es la gobernanza de la caja. No podemos seguir con una institución que está gobernada por sindicatos, por patronos, cooperativas y por representantes del Estado que no necesariamente tienen una visión de futuro. Y voy a decirte ahí por qué nosotros tenemos que ver el tema de gobernanza. Hoy estamos discutiendo los hospitales. Y yo no sé si ustedes saben que la tasa de natalidad del país de hoy es alrededor de 1.3% y va para abajo. Somos la segunda tasa de natalidad más baja de Latinoamérica. Sí. Solo Chile es más baja que nosotros. Y eso significa que esta población va a dejar de crecer. Si los jóvenes se acostumbran a tener un hijo, no vamos a tener el reemplazo suficiente de la gente. Para el 2050, más o menos el 20% de la población costarricense va a tener más de 65 años. Y para esa fecha vamos a hacer más o menos 5,5 millones. Para el 2100 vamos a hacer muchos más. Van a ser más o menos el 40% o más. Y la población de Costa Rica va a ser 3,400,000. Entonces la pregunta es, ¿cuál caja estamos construyendo? Porque la caja que vamos a construir hoy no es para 5 o para 10 años. No. Se creó en 1948. Estamos hablando de 80 años, prácticamente. Bueno, vamos a construir otra caja para los próximos 100 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir? Y ahí me parece que hay otros temas importantes. Sí. Necesitamos que estos hospitales futuros vayan enfocados en hacia dónde está la población y cuáles son las enfermedades que estamos ocupando. Necesitamos que rompamos con el tema de las listas de espera, que tiene que ver con el poder que tienen los gremios de médicos en la caja, que han evitado que se puedan formar más especialistas. No tiene sentido que usted haga un hospital que tiene quirófanos que los usa 1 o 2 veces al día, pudiendo usarlos 24/7. Sí. Y entonces usted elimina las listas de espera en el tema de las enfermedades. Y eso es lo que tenemos que resolver nosotros. Y el otro punto fundamental es qué es lo que nosotros vamos a hacer para asegurarle pensiones a la gente. Y el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene un déficit actuarial de 74.6 billones de colones. Es toda la plata del mundo. Sí, claro. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque los jóvenes son los que van a ver enfrentados las tensiones del régimen. Hoy los pensionados consolidaron un derecho. Pero no hay forma de quitarles ese derecho. Pero los jóvenes tienen que tener esperanza. Y como tenemos la caja hoy, no hay una esperanza clara. Nogui Acosta, cree que el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene muchos beneficios. Te da alguna sostenibilidad hacia el futuro y tiene que existirla. Pero es un mecanismo de solidaridad social y solidaridad intergeneracional. Hay gente dentro del sistema que está cotizando mucho y va a recibir una pensión baja, pero hay gente dentro del sistema que está cotizando poco y necesita una pensión para vivir. Y por eso el régimen es importante que subsista. Y ahí yo creo que hay que hacer reformas bien importantes, entre esas asegurar que haya buena inversión. Realmente la gestión del portafolio de inversiones de la caja es pobre. Que tengamos que tener claridad de cuáles son los
impactos demográficos que vamos a tener que ir calibrando dentro de la pensión que vamos a darle a la gente. Y el tercer elemento, que me parece que es bien importante, es cómo vamos a asegurar que hayan mecanismos adicionales para la gente en pobreza extrema. Y no es la caja, es algo que vamos a tener que construir o fortalecer el régimen no contributivo, que no es de la caja, es del ministerio, es de gobierno, se paga con recursos de DESAF, para poder asegurarle a las personas mayores algún nivel de ingreso. Más del 40% de las personas mayores de 65 años no tienen ningún tipo de pensión. Y eso hay que resolverlo. Claro. Y le voy a decir que es lo peor de todo. Todos nosotros, yo más rápido que ustedes, vamos a ser adultos mayores. Sí. Claro. No, es muy interesante y de hecho este tema nos lleva al otro que teníamos en la agenda, ¿verdad? El cual es el ROP. El ROP, el régimen obligatorio de pensiones, es muy interesante. Recientemente hubo una pequeña polémica, ¿verdad? Con nuestra candidata, doña Laura Fernández. Yo creo que es importante aclarar cuál es la posición que el Partido Pueblo Soberano tiene con respecto al ROP. Y de hecho, si me permiten rápidamente comentarles un pequeño estudio que hice el día de ayer en preparación de este podcast. Resulta que acontece que según datos oficiales de la SUPEN, para el año 2024, el año pasado, se pensionaron más de 5.200 adultos mayores con una pensión promedia a 80 millones de colones, que es como, ¿cómo decirle? Básicamente entre los 20 años por promedio, que es de duración que el Estado le da a un pensionado, son 80 millones de colones. Entonces, cuando uno hace la multiplicación de 5.200 por 80 millones de colones, nos da un promedio de más de 444.000 millones de colones. Don Ogi, ¿qué pasaría si el Estado costarricense empieza a repartir 80 millones de colones a más de 5.200 pensionados, como dice el costarricense, de un solo huevazo? A ver, voy a hacer una digresión. Voy a irme un poco para atrás y explicarles. En el año 2000, a raíz de la concertación nacional, se estableció un nuevo pilar, que es este ROP, este régimen obligatorio de pensiones. Cuando hablamos antes del régimen de invalidez, vejez y muerte, hablamos de las tensiones que tiene el régimen. Bueno, hay que empezar a disminuir el monto de la pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte. Y desde el año 2000 se viene construyendo el ROP para que sea un complemento. No es un ahorro. No es un ahorro. Porque resulta que el ROP se compone de dos aportes. Un 1% de los trabajadores y 3.25% de los patronos. Y se crea para hacer una pensión, no es un ahorro. El problema es que se hizo un transitorio porque obviamente el régimen tiene que ir madurando. Durante los 10 primeros años se les dio la plata a la gente. ¿Por qué? Porque no habían generado una masa crítica suficiente. El problema de entregarlo de una vez tiene muchísima trascendencia. Acabas de hacer una valoración. 5.000 el año anterior. Pero hay 83.000 y resto de pensionados. Y si todos sacaran la plata en un solo momento, habría que ir a vender 1.9 billones de colones en el mercado. El mercado costarricense es muy pequeñito. Entonces van a pasar tres cosas. Cuando empeces a ir al mercado a venderlos, un título que vale 100, van a empezar a comprártelo más barato, porque hay mucho. Si usted lleva muchas naranjas al mercado, cuando la gente empiece a regatear, el precio va para abajo. Lo mismo le pasa a los títulos. El problema es que cuando esos títulos se venzan, a la gente le va a dar menos plata de la que estaba reflejada en su estado de cuenta. Pero hay dos efectos adicionales. Como el mercado tiene una cantidad limitada de liquidez, hay otros actores que están participando. El Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda va todos los meses a recoger plata al mercado. Esta competencia entre el Ministerio de Hacienda y estos títulos, ¿qué va a generar? Que las tasas de interés todavía sean más altas. Y entonces va a perder más plata la gente que está
tratando de sacarlo. No solamente va a perder más plata, sino que el Ministerio de Hacienda va a tener que darles tasas de interés más altas. Y eso significa que va a dedicar más recursos a pagar intereses que a las labores sociales que le corresponden. Pero también van los privados, los empresarios. Los bancos van a decir, a ver, en lugar de prestarle a Juan Pérez, que tiene una empresita, ¿para qué le voy a prestar si tengo unos títulos que puedo comprar muy baratos y además me van a rendir serio riesgo? Porque aquel Juan Pérez puede quebrar o puede que no me pague o puede que... Claro. Entonces, eso es lo que hay que pensar. ¿Cuáles son las implicaciones? Pero voy a decirte que hay otro elemento adicional, y es que ustedes, los jóvenes, y yo que todavía no estoy listo para pensionarme, los títulos que están ahí en ese portafolio también van a bajar de precio. Y entonces yo también voy a perder. Ahora vamos a la segunda ronda. La gente que recibe esa plata la va a gastar. Sí. ¿Y sabe qué va a pasar? Más plata en la economía, inflación. Y el Banco Central va a tener que ir a recoger esa inflación a través de colocación de títulos, tasas de interés más altas. Entonces empezamos en un círculo en el cual realmente es complicado. Y nosotros no tenemos claridad de hacia dónde va. Y por eso, como un partido político responsable, estamos diciendo, vean, hay que saber cuáles son las consecuencias. Tenemos que dimensionar esto que están haciendo. Nadie está cuestionando que la gente tenga derecho a una pensión. Y me parece que eso es fundamental, entenderlo. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuáles son las consecuencias? ¿Cuál sería el plazo adecuado? ¿Cuál sería el mecanismo para asegurar que no tuviésemos el impacto que hoy tendríamos si todos fueran al mercado en un solo momento? Claro. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso, doña Laura Fernández ha sido bien responsable de decir, paremos un momento, no vamos a tomar una decisión sin pensarlo. A mí me parece que esa responsabilidad no solamente tiene que ver con los adultos mayores, tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con economía, tiene que ver con los temas fiscales. Y yo creo que esa consecuencia no lo está viendo quienes dicen, deme mi ropa. Pero perdón, las acciones de uno tienen impacto sobre los demás. Seamos bien conscientes de que quienes pueden resultar perjudicados somos todos. Y ahí yo creo que doña Laura ha sido bien clara de por qué tenemos que estudiar este tema con detenimiento. Claro, y de hecho justamente esa es una medida que siento yo que muchos gobiernos que son más populistas, pues sí, lo soltarían de un solo con tal de quedar bien con la gente, pero que a la larga no es lo que necesita el país. Y en eso va relacionado otro tema que también teníamos en la agenda, que es sobre el FES. Porque el FES es todo un mundo, las negociaciones. Uno actualmente no sabe en qué están, cuánto se les dio, qué va a pasar, cómo está el asunto con el CONARE, de los rectores, etc. ¿Cómo ve el asunto hacia un futuro? ¿Cómo está actualmente? ¿Y cómo se puede hacer esa negociación? A ver, yo creo que aquí hay... Este país, de manera muy interesante, crea una serie de condiciones que hace que usted no pueda mover las cosas. Entonces el artículo 85 en la Constitución Política dice que el Estado tiene que financiar a las universidades. Ni siquiera dice que tiene que financiar, es que tiene que darle un patrimonio. Si usted me lo pregunta a mí, yo le hubiera dicho a las universidades, mire, aquí tienen tanto de bonos y ustedes van a ver cómo hacen. Generen sus rentas. Pero no, la interpretación que hicimos fue populista. ¿Y qué es lo que significa? Cada cierto tiempo hay que hacer una negociación para darle recursos a las universidades. Y cuando usted tiene una fuente de recursos inagotable, la gasta. Y las universidades gastan la plata. La pregunta es, ¿a quién le rinden cuentas? Y ahí es donde nosotros hemos entrado en una fricción con las universidades en relación con el tema del FES. A lo largo de muchos años se les dio plata a fondo perdido. ¿Y qué quiero decir a fondo perdido? En donde nadie le pedía ningún tipo de condicionalidad. Este gobierno ha sido muy responsable y lo que ha planteado es, díganme en qué están usando la plata. No se vale que la Universidad de Costa Rica tenga
80.000 millones de colones que le han sobrado durante los últimos FES y todavía pide más. Número 2, dígame, ¿qué están enseñando? Claro. Avancemos hacia carreras STEM que le permitan al país seguir siendo competitivo en la atracción de inversión extranjera directa. Claro. Y no lo estamos haciendo. Y el tercer elemento, por favor, regionalicémonos. No tiene sentido que usted tenga universidad solo en San José. ¿Y qué pasa con la gente de la zona sur? ¿Y por qué a la gente de la zona sur no le podemos dar carreras STEM? Claro. O, por ejemplo, ¿por qué no podemos rebalancear? Si la Universidad de Costa Rica quiere quedarse en las carreras académicas, quédese, pero démosle más plata al TEC. Claro. Y eso no se logra. Y de hecho, Nogui, a eso le iba a sumar precisamente un cuarto elemento de los tres que usted está haciendo mención. Por ejemplo, el tema de la distribución. O sea, para mí hay algo que, o sea, está fallando gravemente. A ver, corrígeme si estoy en lo incierto. Si no me equivoco, para el año pasado, el presupuesto, el monto total del FED fue de 596.000 millones de colones. De esos, 392.000 solamente fueron para la Universidad de Costa Rica. La pregunta aquí es, ¿por qué no hacemos un estudio, un escudriño al menos, de ver la posibilidad de poder dotar de más presupuesto a una carrera, a una universidad, perdón, como lo es el TEC, que tiene mayores carreras STEM con mayor probabilidad de que sus estudiantados salgan con empleo en cuanto se gradúen de esa carrera? Y no, o sea, y dejar de financiar carreras como danza, carreras como canto, carreras como historia, que, valga la redundancia, históricamente son las que tienen mayor empleabilidad laboral. Y si quiero aclarar algo, no tengo absolutamente nada en contra de ese tipo de carreras. Yo en lo personal, yo canto, y yo estuve en la cátedra de Derecho, de canto, perdón, y eso mismo me hizo replantearme a mí ver el impacto económico que tiene ante el Estado costarricense, las finanzas públicas, financiar cierto tipo de carreras públicas que no tienen alta empleabilidad para que al fin y al cabo el estudiantado termine trabajando en algo que no tiene absolutamente nada que ver en la carrera. Eso le cuesta mucho al país. A ver, yo creo que dijiste una cosa buena y una cosa mala. Voy a decirte por qué. Resulta que se hizo un transitorio allá por los 85, no recuerdo, y decía cuál era la distribución. Esa fue una distribución inicial, pero se quedó convertida en piedra. Y la cosa mala es que las universidades han entendido la autonomía como un libertinaje. Y entonces ellas usan los recursos sin ninguna rendición de cuentas. Digo esto porque CONARE estableció que la única manera de asegurar una redistribución de esos recursos era con unanimidad de los presentes, ni siquiera de los presentes, con unanimidad. Entonces, usted en unanimidad, lo único que va a hacer es que nada cambie, porque cada quien va a defender su pedazo. Claro. Y ahí es donde yo creo que llevas razón en eso. Me parece que la sociedad es dueña de las universidades. Las universidades no son entidades independientes. Y la sociedad debería decir cómo se van a distribuir estas cosas. La esencia fundamental del reflejo de la distribución de los recursos es el presupuesto de la República. Y nosotros no lo estamos usando. Estamos estableciendo un monto y se lo estamos dando a las universidades. Y yo creo, como vos, que el Instituto Tecnológico debería tener muchos más recursos, pero también tienen que haber cantantes, también tienen que haber filósofos, claro, también tienen que haber politólogos para poder asegurar que este país tenga mucho conocimiento. Sí. Pero sí no podemos perder de vista que la competitividad depende de la capacidad de la mano de obra que tengamos. Hoy competimos con India por tecnología. Deberíamos tener más ingenieros, deberíamos tener más informáticos, deberíamos tener más telemática, deberíamos tener más personas que conozcan de ciencias de datos, etc. Y yo creo que eso no lo está dando la Universidad de Costa Rica y que debería empezar a ceder un poco de ese espacio
a las otras universidades que pueden crecer. Y me parece que es una discusión que no solamente va a continuar, sino que vamos a tener que resolverla en algún momento. Yo soy de la idea de que deberíamos hacer una ley para regular el FES. Sí. Don Ogi, tal vez un mensaje final para nuestra querida audiencia, algo importante o relevante que se deba de aclarar, decir o confesar, ¿verdad? Yo creo que es un espacio muy importante y el micrófono es suyo. A ver, yo quisiera hacerlo reflexionar de 3 cosas. La primera es, ¿cómo vamos a construir este país? Durante muchos años construimos un país para nosotros y por eso nos endeudamos. Hoy estamos en la necesidad de construir un país para los jóvenes. Ya no podemos seguir pensando cómo soluciono yo mi problema. Y como un buen padre de familia, tenemos que ir empujando este país a que sea un país de oportunidades. El segundo tema que tenemos que tener claridad es que en medio de toda esta discusión, el 8% a la educación, el páguele a la caja, hay que tener soluciones reales y no temas dogmáticos o repetir como loras cosas que se han vuelto eslogans y no realidad de las cosas. Este país invierte más o menos un 6% del PIB para educación, un 21%, un 22% del presupuesto de la República va a educación. O sea, tenemos recursos a niveles de OCDE y a niveles internacionales adecuados. El problema son los rendimientos que tenemos. Y entonces lo que tenemos que evaluar es qué es lo que estamos haciendo nosotros como país. Y esto va para educación, va para la caja, va para la seguridad y va para el tema mismo del Estado. ¿Qué Estado es el que queremos? Yo creo que ahí hay temas importantes. Y el tercero, que es importante que veamos, es ¿para qué elegimos un gobierno? Yo creo que esta elección del 2026 tiene que ser un parteaguas en relación de por qué queremos un gobierno. Digo esto porque a lo largo de los últimos años hemos venido buscando un cambio. Me parece que ya tenemos uno y que tenemos que aportar por profundizar en las cosas que no se pudieron hacer, y eso significa ir a la Asamblea Legislativa con una fracción capaz de poder darle respuesta a los costarricenses. Así que invito a toda la gente a ir este 1 de febrero a las urnas, votar con la conciencia de construir un mejor país para nosotros, pero particularmente para las futuras generaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, a Don Ogi Acosta. Mariano, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Acompañarme en este gran podcast. Y ya lo saben, nos pueden seguir en las distintas redes sociales. Nos pueden buscar en YouTube como Despabilate 360. Y Don Ogi, muchísimas gracias, de verdad que sí. Un gran honor poder tener esta gran plática con usted. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por abordar temas que de una u otra manera la gente tiene dudas y tenemos que resolverlos. Sí, y le voy a decir que es lo más importante. Tenemos que resolverlos en conjunto y para todos. No se vale que alguien diga, páguele a la caja sin saber las consecuencias que tiene. No se vale que alguien diga, denme mi ROP sin saber las consecuencias que tiene. Y yo creo que estos espacios son bien importantes. Sí, señor. Eso. Y muchísimas gracias una vez más por poder aclararlo. De verdad que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos pueden ver en el próximo podcast.